Muy buenos días. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Que cada sábado, a esta hora de las 10 de la mañana, sacamos 30 minutos, sacamos un tiempo para tener palabras de vida eterna. Y el único que tiene palabra de vida eterna es Dios. Él es la vida eterna. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y en este tiempo eso es lo que hacemos. Escudriñar es, bueno, estudiar, profundizar. Son tantos los temas de la Biblia, son tantas las enseñanzas de la Biblia, es en ella donde conocemos a Dios. Dijo el Señor Jesús que las escudriñáramos porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. De manera que esta Biblia, esta palabra es vida eterna. Por eso venimos cada sábado a este programa que lo hemos intitulado Creyéndole a Dios, porque esa es la invitación a todos. Es que le creamos a Dios, que le creamos a la palabra, que le creamos a la Biblia. Y esto viene acompañado de la invitación de dejar de creerle al hombre. El mismo Dios, la misma palabra nos dice que toda palabra de hombre sea mentira, porque en el hombre hay engaño. El hombre juzga por lo que ve, por sus sentidos, por lo que ve, por lo que toca, por lo que oye. El hombre, el ser humano, hay engaño, hay mentira, hay interpretación, con buenas o con malas intenciones. Hay interpretación. El hombre es el que queriendo hacer bien, hace mal. Eso es el hombre. Y la palabra dice que no pongamos nuestra confianza en el hombre. Así dice la Biblia. Sino que pongamos nuestra confianza en Él, en Dios, en su palabra, en lo que dicen las Escrituras. Porque son las Escrituras las que dan testimonio de Dios. Son ellas las que nos dan a conocer a Dios. Mire, si le preguntamos al hombre quién es Dios, nos va a dar una respuesta. Pero qué bueno es que esa respuesta, o que tengamos la respuesta, es de Él mismo. A los mismos discípulos el Señor les preguntó un día, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, una gente dice que Juan, que tú eres Juan, que es Juan, que eres Jeremías, que eres Elías o alguno de los profetas. Esa era la respuesta. Entonces les preguntó a ellos, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Eso dice la gente, eso dice la religión, eso dice el sacerdote, eso dice el pastor, pero ¿ustedes qué dicen? Bueno, ellos seguramente se miraron el uno al otro, pero fue el apóstol Pedro el que, por revelación, porque por revelación fue lo que sucedió en ese momento, por eso el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia no está edificada sobre Pedro, la iglesia no está edificada sobre un hombre, por bueno que sea, por santo que sea, por redimido que sea, por lo lleno de conocimiento que sea, por lo más estudiado que sea. La iglesia de Dios no está edificada sobre un hombre, ni sobre Pedro, ni sobre Pablo, ni sobre ninguno de los santos hombres, ni sobre ninguno de los santos profetas. La iglesia de Dios está edificada sobre la revelación. Era lo que sucedió con Pedro ahí.
Por eso él le dijo, bienaventurado eres, Pedro. El hombre, bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no sabes esto cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Decía eso la religión? No, no, no decían eso. Y si oían decir eso, no lo creían. Lo rechazaban. Se rasgaban las vestiduras. Ni siquiera fueron todos los apóstoles al unísono, fue Pedro el que recibió la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él le dijo eso, entonces le dijo, tú eres Pedro, tú eres un hombre, tú eres Pedro. Y a ti te digo sobre esta piedra, bienaventurado eres, porque sobre esta piedra. No te lo reveló carne ni sangre, esto no lo aprendiste de tu pastor, no lo aprendiste en tu iglesia, no lo aprendiste en ningún lugar. Bienaventurado eres, bienaventurado todo aquel que recibes la revelación de la palabra. Yo bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿la cual roca? Esa roca era Cristo, la palabra. Por eso también el Señor Jesús dijo en la parábola, el que edificó sobre la roca, no el que edifica sobre la arena. El que edifica sobre la arena, entonces, edificar sobre la arena es edificar sobre la doctrina de la iglesia, sobre el pensamiento o el sueño de un hombre, sobre las visiones de un hombre, que seguramente ayunó muchos días y tuvo visión. Edificar sobre la arena, una denominación, una religión. Pero es el que edificó sobre la roca. Y la roca es la revelación directamente de Dios al corazón. Le es revelada esa verdad. Uno puede oír una verdad, de hecho es verdad, pero se quedará solamente en conocimiento si no le es revelada por Dios esa verdad. Puede tener la verdad, pero si en su corazón no le ha sido revelada, conocimiento no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Nicodemo fue de noche al Señor Jesús, Juan capítulo 3, y le dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Y qué? Sabían. Los demonios también sabían quién era Él. El diablo también sabe quién era Él. Saber no es suficiente. Porque ese conocimiento es aquí mental, intelectual. Lo puede aprender en el tablero. Lo puede aprender en la iglesia. Pero si no le es revelado. La revelación produce vida. La revelación al corazón produce la vida. Hemos estado hablando de un gran tema que es el Espíritu Santo. El gran tema, uno de los grandes temas de la Biblia. No es el único, grandes temas de la Biblia. El Espíritu Santo. Hemos estado hablando qué es el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Y también, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Para esto tenemos que saber qué es, para qué fue dado. No sabemos qué es el Espíritu Santo. Si empezamos que es la tercera persona de la Trinidad, estamos perdidos. Porque eso no dice la Biblia. Y lo que se puede decir que diga que es el Espíritu Santo. Hay que saber, como dice la Biblia, porque la Biblia es la que nos dice que es el Espíritu Santo. Programas anteriores hemos estado hablando de eso. ¿Y para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos diera el Espíritu Santo? La necesidad del Espíritu Santo. Que podríamos decir en este estudio, es la clave, es todo. No se puede quedar solamente como miembro de iglesia y ser buen miembro de iglesia.
Y la iglesia lo hizo buen esposo, le quitó el cigarrillo, le quitó el trago, no volvió a fumar, no volvió a tomar. Dejó muchas cosas del mundo, se hizo buen esposo, buen padre, un ejemplo. Va a la iglesia, canta, ora, ayuna, lleva sus ofrendas, lleva sus diezmos, todo eso está bien. Y le voy a decir, y todo eso se puede hacer sin tener el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Hay una enseñanza que dice que para saber usted si tiene el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. La gente se esfuerza en hablar en lenguas y le pide al Señor el don de lenguas, porque pues esa es la enseñanza. No dice así la Biblia, no dice. La Biblia no dice. Las lenguas son un don de 9 y son el último de los 9. Y es un don de Dios, pero no es el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo mismo. De hecho, la promesa no son los dones, son el don. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4, le dijo, allá la mujer junto al pozo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame beber? Le pedirías algo, no volverías a tener sed jamás. Pero si conocieras el don de Dios, es muy diferente el don de Dios a los dones de Dios. Hay un don de Dios. Y ahí con la mujer ya nos está diciendo cuál es ese don. El Señor Jesucristo es el don de Dios, el regalo de Dios. El regalo envuelto en pañales. El don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Es que no lo conocen, no lo conocemos. Le pedirías agua y Él te daría. Si toma agua de una cisterna rota, si toma agua de una doctrina, de un credo, de un dogma, de una religión, de una denominación, eso no le quita la sed. Se la quitará por un momento. Eso no le quita los deseos de pecar. Eso no lo mantendrá en continuo avivamiento. Solamente se siente avivado el día del culto, solamente se siente avivado el día de la campaña, el día de los cultos, y la música lo emociona, y los instrumentos, y los gritos, y los saltos, y la cantidad de gente. Entonces ese es el avivamiento y sale avivado. Pero ¿qué de su corazón, qué de su alma? ¿Sí? Con el mismo mal genio, con la misma mentira, con los mismos deseos laxivos, con la misma fornicación, con el mismo adulterio, con el mismo engaño, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y es miembro de iglesia, y tal vez hasta canta en el coro o toca en un instrumento, o es un diácono, es una ayuda en la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Aún en Génesis 25 nos habla de Abraham, profeta Abraham, es conocido como el padre de la fe. Porque es Abraham el padre de la fe. Y allá en Génesis 25 nos dice que Dios a los hijos de sus concubinas, así dice, concubinas de Abraham, le dio dones. Allá Génesis 25, le dio dones. Pero a Isaac no le dio dones, le dio todo lo que tenía. Esa es la diferencia.
Quisiéramos tomar en estos minutos, hablando del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo, lo determinante. Ya dice la Escritura que el Señor Jesús dijo, yo vendré y me tomaré a mí mismo. O sea que Él viene a tomarse a Él mismo. Él viene a tomar, es su Espíritu, por lo cual Él viene a llevarse a aquel que tiene su Espíritu. Este es el Espíritu Santo. De hecho, Él nos dijo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en usted, mora en vosotros, está dentro de vosotros, Dios también Él los levantará en el día postrero. Tiene que estar ese Espíritu. Es una necesidad, es una obligación. El nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús, el que no naciere de nuevo, no puede ver ni entrar, el que no naciere de nuevo. No es el que no estudie mucho, el que no pertenezca a la iglesia o el que nada, ninguna otra cosa. El que no naciere de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el que al final estábamos hablando de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, para entonces Dios poner su espíritu. Recuerda que leímos ahí en el libro de Ezequiel capítulo 36, 26 y 27, acerca de que Dios nos hará esa operación, esa extraña operación. Cambiará el corazón, cambiará el espíritu para enviar su Espíritu Santo. Lea la Escritura. Entonces, necesario, porque si no, no se puede ver. Y si no se puede ver es porque todavía está ciego. Los fariseos leían las Escrituras y leían las Escrituras y predicaban y eran santos en su vida, no fumaban, no tomaban, diezmaban, oraban, clamaban, ayunaban, todo. Pero estaban ciegos. Y el reino de los cielos estaba entre ellos. No lo vieron, no lo podían ver. Es necesario nacer otra vez, dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Quiero tomar en Romanos capítulo 8, número 21, 23. Romanos capítulo 8, 21 al 23. Vamos aquí un momentico del apóstol Pablo. En una de sus epístolas a los romanos. Bueno, son palabras del apóstol Pablo. Y a mí me gusta mucho del gran apóstol Pablo, porque en sus epístolas, fíjense que en Filipenses capítulo 4, verso 9, Filipenses 4, 9, voy para allá para que miremos luego lo otro. Lo que aprendisteis, dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. No podemos quitar las Escrituras, tenemos que creerle a las Escrituras, tenemos que creerle a la Biblia. ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo dijo 4 cosas, tenemos que recordarlas siempre. Lo que aprendisteis de él, ¿qué aprendemos? Ahí están las epístolas, ahí hay conducta y orden y doctrina, cómo actuar, cómo hablar, todo, ministerios, requisitos ministeriales, todo está allí. Orden de la iglesia, todo. Requisitos de un pastor, todo hasta en esas epístolas del apóstol Pablo. Sobre el Espíritu Santo, cómo recibir el Espíritu Santo, sobre el bautismo, cómo es el bautismo, todo está allí. Y él dijo, lo que aprendisteis, que aprendamos del apóstol Pablo, lo que él enseñó en sus epístolas. Lo que aprendisteis, una cosa que aprendimos de él que él enseñó, no permito a la mujer enseñar, ni tener dominio sobre el hombre. La mujer calla en la congregación, porque no le es permitido.
Guarde silencio. Otra cosa que aprendimos del apóstol Pablo, es una deshonra que la mujer se corte el cabello. Otra cosa, la mujer vista decentemente. Dice con pudor, o sea, con decencia. Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué aprendemos? Cosas que aprendemos del apóstol Pablo en sus epístolas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Y él dijo, él mismo constituyó, hablando del Señor Jesucristo, que él mismo constituyó esos 5 ministerios. Solo mencionando. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, ¿qué recibimos? Sus cartas, sus epístolas. Lo que oísteis, mire lo que él habló, enseñó. Lo que visteis, vamos a ver qué vimos en él. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Nos toca hacerlo o no? Sí, nos toca hacerlo, para que Dios esté con nosotros. Si no hacemos eso, Dios no está con nosotros. Entonces nos dice en Romanos que queremos tomar un poquito aquí. Dice, porque también la creación misma, estamos en Romanos capítulo 8, 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Enseñanza del apóstol Pablo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. La creación toda gime, dolores de parto, por una liberación. Y que también nosotros, dentro de nosotros mismos, que tenemos las primicias, o sea, las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es que la salvación es una parte, es la primera parte. Somos salvos en Jesús. Por la sangre de Jesucristo somos salvos. Por gracia somos salvos. Él nos salvó. Una sola ofrenda, un solo sacrificio nos hizo salvos, etcétera, etcétera. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. De manera que somos salvos en Jesucristo. Sí, en su nombre. Por su sacrificio en el Calvario. Somos salvos. Pero eso no es todo. Porque también nos hizo una promesa de restauración. Nos dijo que antes de su segunda venida, Él enviaría un profeta a restaurar todas las cosas. Pero no solamente salvos, mucha gente salvo, muchos millones de salvos, pero han sido restaurados. Han sido restauradas a las enseñanzas de los profetas, de los santos apóstoles. Ha sido restaurada esa fe. Ha sido restaurada en su iglesia, en la iglesia que asiste, el orden bíblico, las instrucciones bíblicas, los mandamientos de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de los profetas, han sido restauradas. Funciona todo como dice la Biblia. Enseñan todo como dice la Biblia, como enseñan los apóstoles. Bautizan como bautizaron los apóstoles y enseñaron. Si no, no han sido restaurados a esa Biblia, a esa conducta, a ese orden, a esa doctrina, a esas enseñanzas, a esos mandamientos, a esas ordenanzas. La iglesia primitiva practicaba las ordenanzas, el bautismo en agua, la santa cena, el lavatorio de pies. Si no lo hacen, no ha sido restaurado. Y la tercera etapa, primera salvación, segunda restauración. Primero soy salvo, segundo soy restaurado.
porque Él dijo que enviaría un mensaje de restauración en un profeta, en el profeta Elías. A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Primero que qué, Él está hablando de su segunda venida. Mateo 17:11. Él prometió un profeta. El apóstol Pedro en el capítulo 3, después de recibir el Espíritu Santo y decir arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea, después de eso en el capítulo 3 él dice que a este Jesucristo es necesario que el cielo reciba, capítulo 3, el cielo lo reciba y lo retenga ya hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, dice el apóstol Pedro. O sea que vendría un tiempo que serían restauradas todas las cosas y el Señor Jesús dijo que un profeta sería el que haría ese trabajo. Y la tercera etapa es la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Adopción. ¿Qué es adopción? En la Biblia adopción aparece la adopción. Vamos a traer el estudio de adopción desde el Antiguo Testamento. Era cuando el padre adoptaba a su hijo. No era un hijo que no era de él, sino que era adoptado. Para empezar, esa adopción era que había nacido, sí, nacida en la familia. Tenía la sangre del padre. Pero necesitaba ser adoptado. Y la adopción es un reconocimiento. El Señor Jesús fue adoptado allá en el monte de la transfiguración. Fue adoptado. Con testigos, ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Aparecieron Moisés y Elías y él fue adoptado y esa voz, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es adopción, es el reconocimiento que da un padre como su hijo. Y ese reconocimiento es entonces que le da todo lo que le pertenece al Padre. Le da autoridad, le da poder sobre sus bienes, sobre su creación, en este caso Dios. Esa es adopción. Por eso al Señor Jesús le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Vea? Era un adoptado. Y dijo la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Pero nuestro cuerpo va camino hacia la redención. Camino a adopción. Esa redención de ese cuerpo. Que podemos ver y estudiar entonces el camino, las etapas. Vemos que el Señor vino, cómo descendió, se hizo hombre. Todo su ministerio, llevar una cruz. Ser muerto allí el viernes, el sábado, esa gran obra del sábado. Primera de Pedro 3:18. El domingo resucitó después de la resurrección. ¿Qué hizo? Todo, etapas. No solamente nos salvó. Esa era una de las 3 etapas. Hasta que fuéramos restaurados y después de que somos restaurados, entonces estamos listos para adopción de que nuestro cuerpo, este cuerpo de carne, sea redimido. Todavía no ha sido redimido. Y eso es maravilloso, la redención de este cuerpo. ¿Cuándo recibimos la redención de este cuerpo? Cuando este cuerpo ya no, cuando ese cuerpo ya no morirá. Cuando ese cuerpo ya sea inmortal, eterno. La redención de nuestro cuerpo. Qué bueno es poder ver la Escritura y estudiar como dicen las Escrituras. ¿Ve? Porque el mismo apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo que había visto la columna de fuego, se había encontrado con el Señor, había oído su voz. Pero él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tremendo. Continuaremos con nuestro tema. Muchísimas gracias por su atención. Se ha terminado el tiempo. Gracias por su atención. La invitación para el próximo sábado a la misma hora, creyéndole a Dios. Que Dios les bendiga a todos.